ciencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Para el programa de hoy tenemos a Phil Gonson, quien es investigador, analista político para la International Crisis Group. Y con él, bueno, como con otros, queremos también pues, hacer análisis de la compleja situación de Venezuela y en este caso, pues el papel de la comunidad internacional, ese panorama internacional además en este momento hacia dónde está apuntando de acuerdo a la realidad y la crisis político-electoral de Venezuela. Bienvenido, buenas tardes, señor Gonson. Muchas gracias, Gladys. Un placer estar contigo. Bueno, gracias por dedicarnos estos minutos. Estamos pulsando opiniones con relación a esa realidad nada fácil, muy compleja, a la que, bueno, la mayoría pues insiste hay que buscarle solución. Pero ¿de qué manera? ¿Y cuál podría ser el papel de la comunidad internacional en este sentido? Sí, bueno, para los que no nos conozcan, nosotros, o sea, Crisis Group es una ONG internacional cuyo objetivo es la prevención y la resolución de conflictos violentos. Es desde esa óptica que estamos viendo esta situación. Evidentemente, tiene algunos aspectos violentos ya y existe un peligro de que el conflicto se vuelva más violenta, pero más allá de eso está la gran pregunta de qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede ofrecer la comunidad internacional en este momento. O sea, todos los países que quisieran ver una solución pacífica y democrática a esta coyuntura. Y la verdad es que se ve muy, como tú misma decías, o sea, se ve muy compleja la situación. Está, en este momento, están los países divididos en varios grupos, ¿no? Los que ya han indicado que no van a reconocer el resultado oficial de las elecciones el 28 de julio, los que insisten en que reconocerían ese resultado si fuera respaldado por una transparencia total, es decir, las actas correspondientes a las distintas mesas. Obviamente hay un grupo de países que ya reconocieron el triunfo a Nicolás Maduro, pero o sea, donde creo que deberíamos enfocarnos es en el grupo de países que buscan activamente una solución negociada y en particular los grandes vecinos de Venezuela, Colombia y Brasil, que evidentemente están haciendo un gran esfuerzo, pero por el momento no se percibe realmente que hayan avanzado mucho. Y yo creo que el mismo hecho de que los presidentes Petro y Lula han estado sugiriendo públicamente algunas posibles soluciones es un indicio, lamentablemente, de que en privado no han avanzado. Si bien es cierto que la oposición ha indicado una disposición a negociar, por parte del gobierno hay una cerrazón, o sea, ha habido realmente un cierre de todos los caminos principales de comunicación entre el gobierno de Maduro y sus posibles interlocutores. Uh-huh. Lo que pasa es que esos interlocutores, señor Gonson, son muy importantes para Venezuela. Estamos hablando de los vecinos de una potencia, sí, del continente americano como Brasil, sin duda, y en el caso también del vecino Colombia. Ambos, además, que podrían verse muy afectados por una nueva ola de migración producto de la crisis. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto se puede desconsiderar esa realidad, ese contexto? Sí, yo no dudo que al presidente Maduro, al gobierno actual, le gustaría mantener relaciones cordiales con sus vecinos más importantes y más allá de eso con la región y el mundo. Ahora, ¿hasta qué punto la posibilidad de un deterioro severo en esas relaciones impulsaría al gobierno a negociar? Hay que recordar que durante varios años estuvieron esas relaciones, en particular las relaciones con Bogotá y con Brasilia, cortadas. Con el gobierno de Duque, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, no hubo relaciones y el gobierno de Maduro sobrevivió ese periodo. Creo que quizás
en este momento hay un elemento adicional en el sentido de que por ser ambos gobiernos, gobiernos de izquierda que de alguna manera han sido condescendientes con el gobierno de Maduro en el pasado, hay una pérdida, ciertamente, si siguen insistiendo en algo que el gobierno de aquí parece que no está dispuesto a entregar, es decir, las actas, la información detallada sobre la elección. Pero es una pérdida quizás más allá del tema de la economía o de las relaciones de país a país. Es una pérdida de prestigio para el gobierno de Maduro, porque sobre todo perder el apoyo o la relación cordial con esos dos gobiernos que supuestamente deberían ser aliados, yo creo que le afecta incluso internamente a Maduro en términos de su autoridad. Ujú. Le pregunto también cómo explicaba lo que es la función de la International Crisis Group, ¿no? De, bueno, justamente investigar y orientar en la resolución de conflictos violentos. Si ustedes fuesen convocados para ayudar en la resolución del conflicto venezolano, ¿qué sugerirían, señor Phil? Yo creo que lo primero, y lo que hemos estado diciendo, de hecho, en las distintas reuniones que hemos mantenido, lo primero es un poco como los médicos, ¿no? Es decir, primero no hacer daño, no hacer nada que vaya a empeorar la situación. Eso implica, en primerísimo lugar, al gobierno de Venezuela dejar de apresar, de detener, de violar los derechos humanos de los que se manifiestan en contra del resultado oficial del 28 de julio, liberar a los que han sido detenidos arbitrariamente y suavizar definitivamente la retórica, ¿no? Porque la retórica que ha salido del gobierno a partir de la noche del 28 de julio y su rechazo por buena parte de la sociedad aquí en Venezuela y afuera ha sido muy destemplado. Hay que moderar el lenguaje, hay que buscar caminos de negociación, por más difícil que parezca en este momento. Es importante, creo que, notar que, como siempre decíamos antes de la elección, una elección, sobre todo una elección presidencial, no es quizás la mejor manera de empezar a resolver un conflicto político de este tamaño y de tantos años, ¿no? En el sentido de que una elección implica un ganador y un perdedor, y difícilmente haya un término medio. Es decir, yo no puedo decir, bueno, tú ganaste parcialmente, ¿no? O ganaste o perdiste. Entonces, como es un juego suma cero, no es un buen punto de partida. Pero, sin embargo, nosotros seguimos pensando que la única forma de que este país transite un camino hacia mayor libertad, hacia la restauración de la institucionalidad del país, hacia una mayor normalidad, es a través de una negociación a fondo, es decir, no como las negociaciones como hemos visto hasta ahora, que han sido parciales, se han enfocado en temas puntuales como las condiciones electorales, como la crisis humanitaria, sino una negociación que realmente abarque todos los temas que se necesitan para establecer lo que llamaríamos una cohabitación. Yo sé que eso para mucha gente es muy difícil de digerir, pero si pensamos en la situación contraria, por ejemplo, si el 28 de julio se hubiera anunciado la victoria de Edmundo González, igual habríamos tenido que negociar la cohabitación, porque Edmundo González solo estaría asumiendo como presidente y todas las demás instituciones estarían en manos del actual gobierno. Entonces, yo creo que cohabitación, por más difícil que sea de digerir, es un tema que hay que incluir en el debate político. ¿Qué implica la cohabitación de acuerdo al punto de vista de ustedes? Bueno, ahí es donde empiezan realmente las dificultades, porque, y en realidad pongo aquí un paréntesis, porque creo que es importante recordar que en el 2015, 2016, cuando la oposición ganó
una supermayoría en la Asamblea Nacional, hubo una oportunidad de oro para precisamente negociar la cohabitación, quizás en circunstancias más fáciles que las que enfrentamos en este momento. Pero lo que implica es respetarse mutuamente, primero, respetar el ámbito de actuación de cada uno y de alguna manera ponerse de acuerdo sobre un programa mínimo de gobierno, lo cual quizás es la parte más difícil, ¿no? Porque a pesar de que creo que hay algunos aspectos, uno podría mencionar, por ejemplo, la política petrolera, donde sí habría, creo yo, posibilidades de llegar a un acuerdo. Pero evidentemente hay muchas cosas que separan radicalmente las propuestas del gobierno de Maduro a cualquier gobierno de la actual oposición. Claro, además de que todavía estamos transitando por una polarización, ¿no? Que sin duda es perjudicial para quien la instale. Y así lo hemos visto en otras historias de países, lo vivimos en Venezuela, lo estamos viendo también en países como Estados Unidos, para nada saludable en lo que se pretende que es el bienestar general. Cómo conciliar puntos de vista tan distintos, incluso desde el punto de vista ideológico. Pareciera, bueno, que estamos o seguimos pendulando en extremos. Sí, es cierto. ¿Qué entendemos por polarización? Yo creo que en este contexto y también en Estados Unidos en buena medida, se trata de que cada actor político, cada extremo, cada polo, de alguna manera le niega la legitimidad o la representatividad del otro. Por eso empiezo por el tema de respeto. Yo creo que es esencial empezar por ahí. Y ahí tenemos una montaña que escalar, por decirlo así. El respeto ha brillado por su ausencia en los últimos años y ha sido muy difícil establecer incluso un vocabulario en común. O sea, las palabras que utiliza el gobierno y las que utilizan la oposición para describir la realidad nacional son tan diferentes que no hay un acuerdo mínimo sobre lo que ha sucedido ni lo que obviamente no, lo que tendría que suceder de aquí en adelante. Aunque no es la percepción, por lo menos la mía y creo que la de muchos, del liderazgo opositor actual, de esta última etapa del liderazgo opositor, incluso de lo que ha sido el discurso, la narrativa manejada por el candidato Edmundo González y su compañera de fórmula, María Corina Machado. ¿Cómo lo ve usted? Yo siento que el mensaje ha sido de amplitud, justamente de inclusión, de ese lenguaje de respeto que refiere y del reconocimiento de la pluralidad que es necesario también para el desarrollo de un país. Yo creo que es justo decirlo. Ha habido una evolución en ese sentido. Yo creo que es muy valioso. No ha sido correspondido, hay que reconocerlo, al otro lado. La verdad es que yo siento que hay mucho aprendizaje en los últimos 20 años por parte de la oposición, pero lo que vemos del lado del gobierno es un atrincheramiento en posiciones ya no solo posturas muy rígidas, sino que posturas que cada vez más parecen descalificar al contrincante, etiquetarlo, a judicializar la política, que creo que es otra tendencia que hay que resistir. Uh-huh. Porque además también están poniendo al contrario en el mismo lugar de anteriores oportunidades como en el otro extremo que usted explica, ¿no? Y no es el caso actual, más bien en el caso actual incluso ese liderazgo está pidiendo sentarse a negociar, sentarse a hablar, a dialogar y a buscar la solución. Entonces es un discurso totalmente distinto al que tenemos actualmente por parte del liderazgo opositor, no así la respuesta del liderazgo de gobierno. Efectivamente, y hay que reconocer también que la oposición participó en una contienda electoral donde las reglas las puso el gobierno. Se mantuvo en ese camino, respondió a los diferentes obstáculos que el gobierno puso en su camino con creatividad, con amplitud. Y creo que es muy injusto en este momento que el gobierno
tache a la oposición de violenta, cuando en realidad ha sido todo lo contrario en esta última etapa. Gracias por haber estado con nosotros, haber compartido su punto de vista. Phil Gonson es investigador, es analista político para la International Crisis Group. Como explicaba al inicio de esta conversación, la International Crisis Group se dedica justamente a estos temas de conflictos, la resolución de conflictos violentos, como es el que se atraviesa lamentablemente en Venezuela. Seguimos pulsando opiniones. Por lo pronto cierro esta primera parte, esta primera hora. En unos minutos volveré.